En el universo de los crímenes más perturbadores, pocos hombres despiertan tanto horror y tanto interés y desconcierto al mismo tiempo como Issei Sagawa. Un hombre diminuto, de aspecto frágil, también de intelectual, pero con un hambre oscura y macabra que lo convertiría en uno de los casos más inquietantes de la historia criminal. Su historia no solo es el relato de sangre y muerte, sino también una muestra un tanto escalofriante, podríamos decir, de las fallas del sistema judicial y de la manera en que los medios se pueden convertir a un asesino en un fenómeno de culto. Issei Sagawa nació en Japón el 26 de abril de 1949 dentro de una familia adinerada. Su padre, Akira Sagawa, era un exitoso empresario que dirigía una gran corporación y tenía contactos políticos influyentes. Desde su nacimiento, Issei presentó diversos problemas de salud. Era prematuro y también tenía una constitución débil, lo que lo convirtió en un niño frágil y de baja estatura, generando en él un complejo de inferioridad que lo acompañaría toda su vida. Desde joven, Sagawa confesó sentir un deseo insaciable de devorar carne humana. Según él mismo narraría posteriormente, su primer impulso caníbal surgió en la infancia, cuando observó los muslos de un compañero de escuela y sintió el deseo de morderlos. No obstante, estos pensamientos oscuros no se llegaron a manifestar físicamente en su niñez, sino que permanecieron en su mente como una obsesión secreta. A medida que crecía, su atracción por mujeres altas y de complexión fuerte contrastaba con su propia fragilidad, y el deseo de consumir a estas mujeres empezó a tomar un matiz un tanto erótico, pero también como depredador. Durante su juventud, Sagawa estudió literatura en la Universidad de Wako, en Tokio, y fue en esa época cuando sus deseos macabros comenzaron a materializarse. En una ocasión intentó irrumpir en la casa de una mujer alemana con la intención de asesinarla y también de devorar su carne. Sin embargo, la mujer despertó y alertó rápidamente a la policía. Sagawa fue arrestado, pero su influyente familia, como hemos comentado, intervino y los cargos fueron retirados, permitiéndole continuar con su vida sin mayores consecuencias. Pero ya nos situamos en 1977. Issei Sagawa se traslada a París para estudiar literatura comparada en la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Fue en la capital francesa donde sus impulsos asesinos finalmente se desataron. En 1981 conoció a René Hartveld, una estudiante holandesa de 25 años, inteligente, culta y de una belleza nórdica que encajaba perfectamente con las obsesiones de Sagawa. Sagawa y René compartían el amor por la literatura, pero también por la poesía. Él la invitó a su departamento con el pretexto de ayudarlo a traducir poemas. Ella, sin sospechar absolutamente nada, aceptó aquella invitación y se presentó en su casa. Mientras ella leía en voz alta un poema de Goethe, Sagawa, armado con un rifle de pequeño calibre, que había, por cierto, adquirido especialmente para la ocasión, le disparó en la cabeza desde atrás. René murió al instante. Pero lo verdaderamente macabro vino después. Durante las siguientes 48 horas, Issei Sagawa desmembró el cuerpo de René meticulosamente.
Tomó fotografías de cada etapa del proceso, como si estuviera documentando un experimento personal. Cortó pequeños pedazos de carne y los probó totalmente crudos, pero posteriormente cocinó algunas partes, describiendo más tarde el sabor como si fuera similar al del atún o a la ternera. Durante esas horas durmió junto al cadáver y siguió comiendo partes de la joven holandesa. Tras 2 días conviviendo con el cadáver en su propio departamento, el hedor y el olor se volvió completamente insoportable. Sagawa intentó deshacerse de los restos introduciéndolos en 2 maletas y llevándolos a un lago cercano. Así lo hizo, pero su torpeza fue al mismo tiempo su perdición. Varias personas lo vieron y alertaron a la policía, la cual lo detuvo en el acto. Al inspeccionar las maletas, los agentes descubrieron los restos de la joven y Sagawa confesó su crimen de inmediato, sin mostrar el más mínimo remordimiento. Fue internado en una prisión francesa mientras se evaluaba su estado mental. Los psiquiatras concluyeron que padecía un trastorno psicótico severo y que era legalmente incompetente para ser juzgado. En lugar de enfrentar un juicio, fue enviado a un hospital psiquiátrico allí mismo en Francia y no obstante la presión mediática y diplomática llevó a que en 1984 fuera deportado a Japón. Lo más perturbador de su caso fue que al llegar a su país natal, las autoridades japonesas no pudieran enjuiciarlo, pues los expedientes judiciales franceses estaban sellados y no podían ser utilizados en su contra. Algo bastante curioso, ¿verdad? En un vacío legal que desafía toda lógica, Issei Sagawa quedó en libertad en el año 1986, solo 5 años después de su espeluznante crimen. Pero lejos de ocultarse, Issei Sagawa explotó su notoriedad y publicó varios libros autobiográficos en los que detallaba el asesinato y también el consumo de la joven holandesa, casi con un tono poético, podríamos decir. Participó en películas de bajo presupuesto y hasta fue invitado a programas de televisión donde describía, sin ningún tipo de pudor, su experiencia con el canibalismo. En un giro grotesco, llegó a trabajar como crítico gastronómico en una revista, haciendo reseñas de restaurantes con un evidente morbo. Pero a pesar del repudio que generaba en muchas personas, también atrajo un grupo de seguidores que lo consideraban una figura de culto. Su nombre se convirtió en sinónimo de morbo, sinónimo de horror, demostrando cómo los medios pueden transformar, en este caso a un asesino, en una celebridad. Con los años, Issei Sagawa sufrió diversos problemas de salud. En 2013, un derrame cerebral lo dejó parcialmente paralizado y también lo dejó dependiente del que era su hermano para poder sobrevivir. Su descarada actitud se desmoronó en ese mismo momento y pasó sus últimos años recluido sin la atención mediática que tanto había disfrutado. Murió el 24 de noviembre de 2022 a los 73 años de edad, sin haber pagado nunca realmente por su crimen. El caso de Issei Sagawa sigue siendo uno de los más escalofriantes y también de los más desconcertantes de la historia criminal. Su crimen no solo fue un acto de extrema brutalidad, sino que también evidenció los fallos del sistema judicial internacional. Un asesino confeso, libre para vivir su vida, mientras la familia de su víctima nunca obtuvo justicia. Su historia plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la justicia, la fascinación humana por lo macabro y también esa línea entre la infamia y también la celebridad.
fue más que un asesino. Issei Sagawa fue el reflejo de un mundo donde el horror puede ser consumido como un verdadero espectáculo.